Buenas tardes, gracias por estar del otro lado. Este espacio se hizo obviamente pensando en vos para mantenerte informado de absolutamente todas las informaciones que están pululando a nivel nacional, internacional, pero bueno, este foro empresarial al cual ya te estoy dando la bienvenida, comparte con un montón de referentes del plano nacional para poder conversar con nosotros acerca de varios puntos importantes, por supuesto también hablando un poquitito del impacto que tiene la pandemia con los diferentes empresarios en los diferentes rubros, cómo se están dando las situaciones, qué pasa con la reactivación económica, cómo se está dando eso, si es que de repente las medidas tomadas por el Estado son las adecuadas y un montón de consultas que le solemos hacer a los referentes, tienen la respuesta pertinente para que vos del otro lado, señora empresaria o señor empresario estén tomando nota para obviamente ver las decisiones pertinentes para seguir mejorando, claro, depende cada uno en su rubro. Antes de darte la bienvenida oficial a este espacio, como siempre toco un tema muy importante que es la temperatura. Hoy viernes, Día de la Bandera, nosotros tenemos que compartir cómo se va a estar desarrollando el clima para este viernes, inicio de fin de semana. Actualmente tenemos 24 grados 2 décimas en lo que es la sensación térmica, tenemos 24 grados también 2 décimas. En cuanto a la humedad, que es algún tipo de preocupación bastante importante para las personas que sufren de alergias, estamos con el 57%. ¿Y qué tal va a estar para esta noche? Vamos a estar teniendo una temperatura de entre los 21 grados y 17 grados. Atención, porque posiblemente vamos a estar teniendo tormentas eléctricas y para esta madrugada la temperatura estaría siendo de entre los 17 grados y los 14 grados. En este espacio vamos a estar hablando un poquitito acerca de cómo se está dando la reactivación económica según la óptica ya de nuestro invitado. Les quiero comentar que vamos a estar contando con la presencia de él, por supuesto, antes que nada, encargado justamente de comentarnos cómo están los comercios, cómo están los shoppings, las tiendas, el señor Jorge Mendelson, el expresidente de la Cámara, por supuesto, de Centros Comerciales del Paraguay. Así que estén atentos porque en el próximo bloque vamos a estar hablando con él, escuchando porcentajes, ya compartiendo noticias directamente de cómo se encuentra este sector en este segundo semestre. Ahora te invito a que hagamos una pausa. A la vuelta te esperamos con más. Aprovecha este beneficio. Adelantos en efectivo a tasa 0%. Paga hasta en 10 cuotas sin intereses. Con todas tus tarjetas de crédito y retira de cualquiera de nuestros cajeros automáticos de la red Infonet. Solicita ya la tuya al 415-9000. Interfisa Banco. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz.
Y el momento es ahora, de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. ¡Feliz Día del Niño! Del 12 al 14 de agosto, tus compras en contimarket.com tienen 10% de descuento adicional en el extracto, más 6 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Continental. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental. Ahora con el Combo Plus de Copaco, contratás el servicio. Bien, estamos ya de vuelta en este siguiente bloque de Foro Empresarial, aquí por las pantallas de 5 días, en este viernes 14 ya de agosto, Día de la Bandera, mucha alusión, mucha alegoría estamos viendo en redes sociales y por supuesto también destacamos eso y es un día especial para poder valorar un poco más lo nuestro, ser un poco más patriotas en este tiempo tan complejo que estamos atravesando. Nadia, tenemos como ya adelantabas en el bloque anterior, entrevistas especiales, vamos a hablar de un sector que peleó bastante para poder estar activo hoy, pero que nuevamente el panorama no sé si sea de los más propicios dentro de todo lo que está aconteciendo, ¿eh? Totalmente, ¿cómo estás, David? Feliz inicio de fin de semana, el mejor día de la semana, yo lo digo, a pesar que igual, por supuesto, tenemos actividades los sábados, pero esa energía que se vive los viernes, por más que estemos en pandemia, es otra. Así que bienvenido para vos, bienvenido a todos los compañeros y claro, nuestro invitado, como siempre, muy distinguido invitado que tenemos en este primer espacio del Foro Empresarial PM, ya está con nosotros. Antes que nada, le agradecemos muchísimo la presencia, este tiempo que nos está brindando para poder consultarle todo lo que necesitamos y esa información que le va a llegar a todas las personas a través de las pantallas 5 Días TV. Ya está con nosotros el presidente de la Cámara de Centros Comerciales, lo digo mejor, ya del Paraguay, el señor Jorge Mendelson. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias, Nadia. Buenas tardes, David, y a la audiencia de 5 Días. Presidente, ¿cómo estamos atravesando esta etapa de oportunidades, entre comillas, para los centros comerciales? Porque si bien estamos abriendo las puertas, la gente no está saliendo, las infecciones siguen desbordándose, los innexos también aumentan y esto genera un poco de pánico y la gente no quiere salir a un centro comercial, entre comillas. Yo creo que dentro de toda situación que estamos viviendo hay elementos positivos que hay que destacar. Lógicamente hay problemas, estamos inmersos en una pandemia, estamos viendo cómo los contagios están aumentando, pero como elemento positivo yo quiero resaltar que dentro del sector formal en que nos desenvolvemos los centros comerciales, realmente se están cumpliendo a rajatabla los protocolos sanitarios. Ustedes saben y la audiencia que hoy es esa la única vacuna eficaz contra este tremendo mal que yo diría que es una pandemia no solamente sanitaria sino económica, porque a demasiada gente le ha dejado en situaciones muy extremas y muy difíciles. Entonces yo pienso que es importante destacar que existen lugares seguros, que existen empresarios serios y personas responsables que en lo que se comprometen cumplen, que las reglas se deben cumplir a rajatablas y así se hace. Entonces yo creo que eso hay que elogiar. O sea,
prepararse para este periodo a nivel de infraestructura demandó un esfuerzo demasiado grande de todos los asociados de los centros comerciales en general. Y eso es elogiable, la gente realmente apostó, la gente se jugó. Lógicamente que la situación no es la esperada, pero realmente tenemos que ser conscientes que por un lado estamos inmersos en una gran crisis económica, por otro lado estamos inmersos en una pandemia, la gente tiene miedo y además de eso es importante destacar que mucha gente ha visto disminuidos sus ingresos, mucha gente se ha quedado sin trabajo y eso evidentemente más la expectativa y el miedo del temor al futuro, digamos, eso hace que la economía se contraiga. Por un lado, también los empresarios con un poco de temor a invertir, si bien estos son los momentos en que uno tiene que hacer frente a la situación y hacer las inversiones y confiar que el futuro va a ser favorable, pero el miedo existe y por otro lado eso también ocasiona que la gente se ajuste un poco más el cinturón y eso ocasiona una merma en la demanda. Acá el secreto realmente es despertar y movimentar el consumo, que es lo que necesita la rueda para empezar a circular en una forma un poquito más normal. Y en eso nos encontramos nosotros realmente, un poco producto de eso es que hemos lanzado junto con otros gremios empresariales una iniciativa yo creo que muy interesante que se llama Avancemos Juntos, Cuídate Donde Estés, que lo que busca realmente es destacar que no podemos quedarnos en casa. El quedarnos en casa, esa parálisis que se produjo es muy negativa. Pudo haber sido útil en un inicio, pero trajo consecuencias muy peligrosas, muy delicadas. Entonces, hoy tenemos que defender la salud económica del país. Eso significa que tenemos que hacer una vida dentro de esta nueva normalidad, una vida que permita que las empresas puedan seguir avanzando, yendo hacia adelante y por supuesto el consumidor con absoluta responsabilidad y con todo su derecho también tiene que optar por las empresas serias que le transmiten seguridad y que respetan los protocolos sanitarios. Y esa es la situación. Presidente, ¿cómo estamos en materia de ventas en los shoppings? Ya haciendo una pequeña comparación con respecto a el año pasado para tener en cuenta y medir un poquitito cómo está la situación en este segundo semestre. No, para hacer comparaciones con la prepandemia, realmente la situación es bastante triste y preocupante, pero la buena noticia que les puedo decir es que las ventas están en recuperación, muy lento aún, pero no hay más caída. O sea, el mercado se cayó directamente, los centros comerciales se cerraron, lógicamente es de público conocimiento, pero desde que se reabrió hacia finales del mes de mayo, el crecimiento es lento pero sostenido. Entonces, eso nos hace pensar que estamos yendo por buena senda y consideramos que lo importante es que el mercado y la población reciban señales claras. O sea, lo que es muy peligroso son cuando los mensajes son contradictorios, cuando escuchamos el jaque que podemos volver a la cuarentena. Ese es el tipo de actitudes y el tipo de mensajes que lo único que hace es sembrar más daño. Entonces, yo pienso que las malas noticias, lo peor que se puede hacer es estar permanentemente sondeando, ¿verdad? Porque lo único que hacemos es que la mala noticia no se produce, pero sus consecuencias sí tenemos a la vista. Entonces, esos mensajes son los que nosotros le pedimos encarecidamente al gobierno, sobre todo, ser muy cautos, ser muy cuidadosos, porque la gente se mueve por expectativas. O sea, acá, cuando nosotros tomamos decisiones para invertir, o cuando el consumidor toma decisiones para gastar, el principal elemento que prima, incluso mucho más de tener o no el dinero, es qué espero para el futuro. Entonces, por eso es muy importante los mensajes claros, los mensajes que apuntan hacia un norte específico y que la gente no se les cree falsas expectativas, porque eso puede ser muy, pero muy dañino.
Totalmente, cuando hablamos de estimular al consumidor, presidente, creo también que esta volatilidad que está mostrando el dólar actualmente nos está ayudando. Es así mismo, se está sintiendo un ambiente de inestabilidad y eso justamente es directamente opuesto a la previsibilidad, que es lo que la economía necesita. Entonces, por un lado, nosotros tenemos la buena noticia que ya estamos viendo, digamos, en el horizonte las vacunas, que es factible que salga. Entonces, para mí ahí lo importante es mensajes claros. Sí, señores, está la vacuna, va a llegar la vacuna y el país se va a ocupar de que exista una para cada ciudadano. O sea, ese es el tipo de señal que puede transmitir un mensaje claro, un mensaje contundente, un mensaje con liderazgo. Eso es lo que se necesita hoy en el Paraguay. Presidente, usted estuvo mencionando justamente hace unos instantes que arrancaron con una campaña ya con otros gremios. Queremos también compartir un poquito cuáles son los demás gremios que se adhirieron a esta hazaña para que podamos justamente tratar de adaptarnos ante esta situación, pero no dejar que nuestro país económicamente empiece a sentirse más de lo que se está sintiendo. Esta es una campaña muy interesante porque no es una campaña comercial ni mucho menos. Esta es una campaña de concientización. Lo que busca justamente es fomentar el consumo responsable. Lo que busca es que la gente tenga criterio y conciencia de respetar los protocolos. Y lo que busca es que el mismo consumidor sea, por un lado, el que se cuide y sea el que denuncie a aquel que no se cuide. Porque en el fondo no sirve de nada que yo sea una persona muy respetuosa de los protocolos sanitarios si los vecinos alrededor mío no lo están haciendo, porque necesariamente el problema me va a salpicar. Entonces, nosotros creemos que si bien el sector público puede ser más firme en lo que a control respecta, y eso con buenos ojos estamos viendo que se empieza a mover nuevamente desde el Ministerio del Interior, aplaudimos esa iniciativa nuevamente, pero también somos conscientes que nosotros no podemos pedirle al sector público que sea policía de cada ciudadano. Entonces es muy importante que la gente tome conciencia y simplemente adopte la práctica del lavado frecuente de manos, distanciamiento social y restricto y correcto uso del tapaboca. Respecto a tu consulta puntual, los gremios empresariales que han lanzado junto con la Cámara de Centros Comerciales esta campaña de responsabilidad es la ARPI, la Asociación de Restaurantes del Paraguay, la Cámara de Anunciantes del Paraguay y la Cámara de Comercio y Servicios del Paraguay. Esos fuimos los que lanzamos en un inicio la campaña, ya hace alrededor de 30 días o un poco más. Posterior a eso, tuvo muy buena llegada la campaña, la hemos presentado en diversas entidades privadas y públicas con muy buena receptividad. Se han sumado Cerneco, se ha sumado la Capadei, se ha sumado la PAP, la Asociación de Empresas de Publicidad. O sea, realmente la campaña ha tenido una muy buena acogida y tal es así que por eso mucha gente ya está utilizando incluso los hashtags en sus comunicaciones correspondientes. Totalmente. Mencionaba hace un momento, presidente, que las ventas están en recuperación, si bien no caen, es un crecimiento lento pero sostenido. En base a esta declaración, ¿qué está opinando de nuestra posterior etapa de reactivación económica en base ya a los planes que tiene el gobierno? Y la verdad que la reactivación económica evidentemente que va a ser bastante lenta, no va a ser una cosa rápida, evidentemente la gente está muy ansiosa, tiene mucha expectativa o tenía mucha expectativa, pero esto fue un parate mundial, esto es un fenómeno que yo creo que va a ser estudiado en los anales de la historia realmente, porque esto creo que no se ha visto nunca, una cosa como esta. Entonces, tampoco nos viene el tema de echarle toda la culpa al gobierno porque la situación es realmente muy difícil de manejar. Sí, lógicamente esperábamos un liderazgo más firme, un liderazgo más claro, señales más claras, evitar mensajes contradictorios. Yo creo que siempre estamos a tiempo de retomar el timón. Lo único correcto y cierto acá es que los mensajes y las señales tienen que ser claras y la economía necesita previsibilidad. Eso realmente es lo que estamos viendo nosotros
y el resto dejar que el mercado se vaya moviendo libremente. Tampoco es bueno empezar a interferir en el mercado, porque ahí justamente a veces los remedios son más perjudiciales que la enfermedad. Totalmente, presidente, bastante claro lo que está mencionando con respecto a esto, pero bueno, para saber un poquitito cómo usted está observando este segundo semestre y este estancamiento, lo que es en la tercera fase, ya a causa de esta pandemia, cómo sigue afectando esta situación al movimiento comercial. Si bien usted mencionó que hay unos leves síntomas de lo que son las recuperaciones que se están dando lentas pero seguras, pero cómo obviamente desde su óptica puede desglosarnos un poquitito de eso. No, acá la situación realmente es que en la medida que fue avanzando la cuarentena inteligente, el sistema económico se fue abriendo y abriendo cada vez más. O sea, cada vez más entraban nuevamente los jugadores a la cancha a volver a operar, digamos, las empresas, los empresarios individuales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso hizo que se haya aumentado de vuelta, que haya vuelto a la cuasi normalidad, digamos, la oferta dentro del mercado. Lo que no se logró recuperar, lógicamente, es la demanda. Entonces, en la medida que se siga abriendo el sistema económico, si no hay dinero, no es mucho lo que se va a poder transaccionar, evidentemente. Por eso digo que es muy importante darle la tranquilidad y darle la seguridad a la gente para que sin tanto temor pueda volver al sistema económico de consumo, para volver a gastar el dinero, porque en el fondo el dinero que se gasta es una empresa que se está beneficiando, es una empresa que está contratando más mano de obra, y así vuelve la cadena justamente, que es lo que el país necesita. Así es, presidente. Estamos en una semana clave. El día de mañana, 15 de agosto, se cumplen 2 años de gestión de Mario Abdo Benítez. ¿Qué opinión le merece a grandes rasgos todo este tiempo, estas decisiones y acciones que ha venido tomando el mandatario? Y yo pienso que lo que me hubiera gustado es un liderazgo más claro, más contundente, es que se escuche más los deseos de la ciudadanía, ¿verdad? A veces, y acá ya no hablo como miembro de la Cámara, ya hablo como persona, ¿verdad? A veces como que se ve que no hay oídos para escuchar a la población, y realmente son momentos muy difíciles. O sea, es muy difícil actuar y darle el gusto a la gente, porque si yo estoy pasando mal y mi sueldo se me redujo a la mitad, evidentemente no va a ser fácil que a mí me convenzan y que a mí me estimulen desde el gobierno a sentirme bien. Pero yo creo que lo que es importante son las señales. O sea, es importante los mensajes que se dan, es importante que la población tenga claro hacia dónde queremos irnos. Entonces, eso es lo que pensamos que está faltando en este momento dentro del gobierno. Yo creo que el gobierno arrancó muy bien la pandemia. Es más, su posición, su popularidad, yo diría que incluso aumentó en ese mes de marzo, cuando ni entendíamos qué estaba pasando y ya estaban llamando a cuarentena, porque todos entendimos que era lo que había que hacer. Ahora, después se sucedieron muchos errores que evidentemente para mí aún no fueron enmendados, porque yo pienso que pueden existir irregularidades y puede haber gente que hace mal las cosas, pero lo que queremos ver como ciudadanos es que la justicia se aplique para todos, porque en el fondo eso es lo que da tranquilidad a la gente, que las cosas se están haciendo bien. Si dentro de una empresa privada un gerente falla o un gerente hace algo con dolo, y ese gerente va a ser desvinculado y tal vez procesado. Entonces, yo creo que eso es realmente lo que estamos viendo que falta en este gobierno. O sea, hay errores, hay cosas mal hechas, pero nunca sabemos quiénes son los responsables. Presidente, en estos últimos segunditos que nos quedan en televisión, usted sabe cómo es, apremia el tiempo. Queremos, por favor, que le dirija un mensaje a todos los consumidores, animándole obviamente a que salgan a comprar, pero de manera muy responsable, para que la economía así se pueda mover y podamos tratar de respirar un poquitito ante esta pandemia económica, así como usted lo dijo, estamos viviendo. Yo creo que es muy importante, y en el fondo no es algo tan difícil de hacer,
el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Realmente para mí son la garantía para no caer en el contagio. Y pienso que el camino de encerrarse no es ni viable ni tampoco sano, porque realmente encerrarse 4 a 6 meses en la casa de uno es un infierno realmente. Entonces yo pienso que lo que se debe hacer es cumplir los protocolos sanitarios y ayornarse a este nuevo modo de vivir, que si bien no es el que todos queremos, porque queremos volver a los abrazos, queremos volver a poder arrimarnos a todos nuestros amigos, a compartir los asados, yo creo que hay que tener un poco más de paciencia, hay que tratar de hacer la vida de la mejor manera que se pueda, cumpliendo irrestrictamente los protocolos sanitarios, y hay que ser muy responsable. O sea, yo lo que hago es un llamado a la conciencia ciudadana, porque lo que no podemos hacer es rebelarnos contra los protocolos sanitarios porque algo que hace el gobierno o algo que hace alguna empresa o algo que hace alguien no me gusta. O sea, yo creo que es un gran error que el rebelarme contra algo sea contra mi propia salud y de la gente que yo quiero. O sea, ese error es el que como ciudadanos no debemos cometer, y yo pienso que el ciudadano hoy tiene que ser juez y parte. ¿Qué quiere decir eso? Parte del cumplimiento irrestricto de los protocolos, que no es para nada difícil, puede ser tedioso, pero no es difícil, y juez, porque hoy existen los mecanismos al alcance de la mano con las redes sociales, etcétera, para hacer con mucha facilidad las denuncias correspondientes. Yo pienso que lo mejor que se puede hacer es, yo cumplo los protocolos y denuncio a quien no lo hace. Yo pienso que esa es la mejor manera de cuidarme y cuidar a toda la gente que yo quiero, porque en el fondo yo no creo que nadie quiera perder un familiar o un ser querido o un abuelo o un padre. Asimismo es, presidente, excelente mensaje, realmente un llamado a la conciencia ciudadana, a ser responsables y asumir este nuevo estilo de vida que nadie quiere, pero nos toca vivir actualmente. Desearle muchos éxitos, agradecerle por su tiempo, nada más, y como siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Muchas gracias, David, gracias, Nadia, y muy buenas tardes para ustedes y la audiencia. Excelente, presidente, muchísimas gracias. Nadia, tenemos que hacer la pausa rápidamente. Totalmente, gracias, presidente. Como siempre, un gusto hablar con él. Nosotros te invitamos a que te quedes brevemente. Vamos a un corte, a la vuelta. Como siempre, te esperamos con excelentes invitados en este Foro Empresarial PM. Pausa, ya regresamos.